Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Madrid en la jornada de hoy de la sección de Derecho de la Unión Europea e Internacional. Como saben, uno de los proyectos que ha tenido esta Junta desde el principio ha sido potenciar las secciones, potenciar que todos aquellos profesionales que se dedican a una determinada área o que tienen una especialidad en una determinada área, pues tengan la oportunidad de estar juntos, tengan la oportunidad de intercambiar ideas, tengan la oportunidad de trasladar también al colegio iniciativas normativas que nosotros podamos desde el colegio, porque una de las ideas que tenemos claras, y yo como decano en particular, es que la abogacía tiene que tener una capacidad de influencia muy superior en lo que es la sociedad civil y el mundo de las administraciones a la que tiene en estos momentos. Nosotros somos los que estamos en relación permanente con los ciudadanos, el que conocemos su problemática y, por tanto, la voz de la abogacía tiene que ser oída a la hora de elaborar o modificar cualquier norma que pueda afectar a nuestros clientes. Y en ese sentido, pues las secciones tienen una importancia enorme porque son, de alguna manera, la fuente de la que tienen que surgir las ideas en ese sentido. Todo ello con independencia de que sean un foro bueno para hacer networking entre los profesionales, como digo, que se dedican a la materia y intercambiar experiencias, incluso pues colaboraciones profesionales que puedan surgir en relación con su actividad diaria. Bien, una de estas secciones es la, como digo, de Derecho de la Unión Europea e Internacional, que tiene dos copresidentes, Sandra Gándara Gutiérrez, que hoy nos acompaña y que modera la mesa, y Juan Antonio Signes de Mesa, que hoy no ha podido acompañarnos. Y tenemos la suerte de que intervengan como ponentes el profesor José Carlos Fernández Rozas, como saben, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, y don Santiago Martínez Laje, presidente de Martínez Laje, Allende Salazar y Brockelman, y que es probablemente pues, uno de los principales referentes en derecho de la competencia y de la Unión Europea en España. Van a hablar de derecho de la Unión Europea y arbitraje internacional, y yo creo que eso llevará a que esta sección tenga una capacidad de relación con la que tenemos en este momento pendiente de formar, que es la de ADR, o de Alternative Dispute Resolutions, que se focalizará más particularmente en el tema del arbitraje. Claramente, el arbitraje está en este momento muy en boga. Yo creo que el arbitraje internacional goza de buena salud. No sucede lo mismo con el arbitraje doméstico, que no conseguimos que los abogados y abogadas incorporen en sus contratos cláusulas arbitrales, pero cuando hay contratación internacional, ciertamente yo sostengo que el arbitraje no es una opción, es una necesidad. O te sometes al fuero de la parte extranjera contraparte en tu contrato, o consigues que la contraparte extranjera se someta al fuero español, pero si no, no hay un fuero internacional judicial al que se pueda someter, y el arbitraje en ese sentido es una auténtica necesidad, como lo demuestran pues, la cantidad de contratos que firman las compañías que contienen cláusulas arbitrales de distinta naturaleza.
Y luego, por supuesto, en el arbitraje de inversiones se está produciendo un auténtico terremoto, yo me atrevería a llamarlo de esa manera, en cuanto a que la Comisión Europea pues, ha tomado la decisión de que los acuerdos de protección recíproca de inversiones que están firmados por los Estados vayan perdiendo su eficacia y sus efectos y ya sea solo la Unión Europea la que firme los acuerdos de protección recíproca de inversiones con terceros países. Y también estamos viendo algunos casos, ha sido pues en alguna reciente sentencia que seguro que se comentará, o laudo mejor dicho, que condenaba a un Estado de la Unión Europea y que la Comisión ha decidido que no se podía aplicar dentro de la Unión Europea porque serían consideradas ayudas de Estado. Y eso, bueno, puede suceder respecto del caso de España, que en este momento tenemos, en fin, el triste privilegio de ser probablemente uno de los países más demandados del mundo en arbitrajes de inversiones como consecuencia del tema de las energías renovables y concretamente de las fotovoltaicas. Bien, yo no voy a extenderme más porque, en fin, no pretendo sustituir, sería una osadía por mi parte en intentar sustituir a los profesores Fernández Rozas y Martínez Laje. Sencillamente decirles que, en fin, que el colegio está a su disposición, que yo deseo que en las secciones, pues, en fin, se produzcan ideas constantemente, que podamos, en fin, el colegio promocionarlas y que, bueno, pues que espero que esta jornada sea un éxito como estoy convencido que así será. Nada más y muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia y la presentación de esta sesión de nuestra sección de Derecho de la Unión Europea e Internacional, realizada por el ilustrísimo decano del Colegio de Abogados de Madrid, don José María Alonso Puig. Asimismo, me gustaría agradecerles su presencia en mi nombre y en nombre de mi compañero y copresidente de la sección, Juan Ignacio Signes de Mesa, que me ha pedido que le excuse por no poder acompañarnos en la tarde de hoy debido a sus obligaciones en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, a pesar de haber participado decididamente en la organización de la presente sesión. También agradezco encarecidamente a quienes nos acompañan en este panel, don Santiago Martínez Laje y el profesor don José Carlos Fernández Rozas, quienes nos honran abordando uno de los temas de mayor actualidad en la esfera jurídica europea y que hemos querido poner de relieve en el marco de las iniciativas de nuestra sección. Y, por supuesto, un agradecimiento también sincero a todos los colegiados y colegiadas que nos apoyan y que están hoy con nosotros, así como a los miembros del Consejo Asesor de nuestra sección, en particular a Paloma Martínez Laje y al profesor don Pedro de Miguel Asensio, que nos han ayudado en la preparación y organización de este evento. A continuación, daremos paso a las intervenciones de estos dos ponentes de sección de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional, que departirán sobre el tema Derecho de la Unión Europea y Arbitraje Internacional, dónde estamos y a dónde vamos. Como decía anteriormente en la sección, hemos considerado que una de las cuestiones de mayor actualidad y relevancia a nivel europeo e internacional a día de hoy es, sin lugar a dudas, la relación entre el derecho de la Unión Europea, tal y como es interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el arbitraje internacional en sus parcelas de arbitraje de inversiones y arbitraje comercial. Para ello, y sin más preámbulo, les voy a presentar a don Santiago Martínez Laje, que nos hablará del arbitraje de inversiones, refiriéndose de manera pormenorizada a la ya célebre sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2018 en el asunto APMEA. Santiago Martínez Laje es presidente del despacho Martínez Laje Allende Salazar Brokerman, que fundó en 1985 y que ha sido un referente en España en las especialidades de Derecho de la Unión Europea y de la competencia.
Miembro de la carrera diplomática de 1972 a 1983, fue responsable del Servicio Jurídico de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas durante las negociaciones para la adhesión de España de 1980 a 1983. Ha pronunciado múltiples conferencias en prestigiosos foros de Europa y América, desde el European University Institute de Florencia hasta la New York School of Law. Ha intervenido como árbitro único, coárbitro y presidente del Tribunal Arbitral en numerosos arbitrajes nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Permanente de la Corte Española de Arbitraje y forma parte de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje. Muchas gracias, Sandra, por tus cariñosas palabras de presentación y por la invitación para estar hoy aquí. Hace unas semanas, un poco antes de Navidad, por casualidad, hablando con un ilustre catedrático de Derecho Constitucional, ilustre académico, antiguo miembro del Tribunal Constitucional, discrepábamos sobre una cita del Quijote, que muchos de vosotros recordaréis sin duda, es aquella que dice: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». Discrepábamos porque ninguno de los dos estaba demasiado seguro si lo decía Don Quijote o al muchacho o se lo decía Maese Pedro, el dueño del teatro de títeres donde el muchacho actuaba. Y con ese motivo fui al capítulo correspondiente de la segunda parte del Quijote y lo releí entero. Hacía unos cuantos años que no lo releía. Para mi sorpresa, releído con ojos de ahora, me encontré, quizá vosotros lo recordaréis, sobre todo los que lo habéis leído más recientemente, que hay unas alusiones a la solución alternativa de conflictos, incluso a los árbitros con su propio nombre. No sé si recordáis que Maese Pedro tiene un teatrillo, el muchacho cuenta la historia de Melisendra, que está raptada por el rey moro, y viene Don Gaiferos a liberarla y por fin consigue liberarla, se descuelga por la torre del castillo, se monta en su caballo a la grupa, sale corriendo, salen, con perdón, los moros, así dice el Quijote, detrás. Y entonces Don Quijote desenvaina la espada y literalmente no deja títere con cabeza, empieza a cargar sobre todo para que pueda Don Gaiferos llegar a París con Melisendra. Y entonces el dueño del teatrillo se lleva las manos a la cabeza porque le ha destrozado el negocio. Entonces le pide una indemnización. Y acuerdan, tengo tomada la cita, que el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuesa merced y mí de lo que valen o podían valer las ya deshechas figuras. Y al final empiezan a hacer la cuenta de cuánto vale un Carlomagno decapitado, una Melisendra sin nariz, un Don Gaifero sin patas, y termina diciendo: y de esta manera fue poniendo a precio a otras muchas destrozadas figuras que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de las partes. Cuento esto no ad pompam velocestazione, sino a los efectos que luego se dirán. Y entro en materia. En España, más que en otros países, puede existir últimamente la impresión de que la Unión Europea es reticente o refractaria al arbitraje. Por poner un ejemplo, el 1 de agosto del año pasado, un periódico español de prestigio, el Economista, titulaba: «Y la Unión Europea acabó con el arbitraje comercial». Digo bien, con el arbitraje comercial. Uno leía el texto de la noticia y la noticia estaba bastante bien redactada y hablaba de arbitraje de inversiones y para nada de arbitraje comercial. Pero da una idea de que, de algún modo, en la opinión pública española, incluso en la opinión pública de cierta formación y cultura, se piensa que la Unión Europea es refractaria al arbitraje. Y nada más contrario a la realidad.
ya no hay que, aquellos de vosotros que sois más duchos en el derecho de la Unión Europea, recordáis que incluso el Tratado de Funcionamiento, en el artículo 272, habla de la posibilidad de que el propio Tribunal de Justicia ejerza funciones arbitrales. Pero por centrarnos más en el arbitraje propiamente dicho, todos recordáis, porque es muy conocido, que ya en el siglo pasado, en 1999, el Tribunal de Justicia, en la famosa sentencia citada 2000 veces Ecosuisse, reconoce que el derecho comunitario de la competencia es perfectamente arbitrable y lo único que dice es que las normas de ese derecho, en particular el artículo 101, si el derecho interno permite la anulación de laudos arbitrales por infracción de orden público, esas normas forman parte del orden público. Y en esa misma sentencia se reconoce algo muy importante que a veces pasa desapercibido, y es que la naturaleza del arbitraje justifica la limitación de las vías de recurso, justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado. Pero es que hay más, y con esto me deshago y voy directamente a arbitraje de inversiones, es que hay numerosas normas de derecho derivado que estimulan y promueven el arbitraje. Una de las últimas, la Directiva de daños, de reparación de daños causados por infracciones al derecho de la competencia, la Directiva 2014, en sus artículos 18 y 19, prevé expresamente, por un lado, la obligación de que la legislación procesal de los Estados miembros contemple la posibilidad, la obligación de suspensión de un procedimiento si las partes intentan una solución extrajudicial, y prevé también una reducción de las sanciones para las partes que intenten la misma solución. En otras normas de derecho derivado, una que, aunque es antigua porque es de 2009, pero tiene cierta actualidad en España porque sobre ella versó la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, que la directiva en materia de seguros prevé que en concreto en el seguro de defensa jurídica el asegurado pudiera someter a arbitraje a la compañía de seguros. Por tanto, repito, no hay el más mínimo motivo para pensar que la Unión Europea sea refractaria al arbitraje. El arbitraje en la Unión Europea solo ha encontrado en los últimos tiempos unas precisiones, restricciones, si se quiere, y ha sido exclusivamente en el ámbito del arbitraje de inversiones. Como no estamos en la sección de arbitraje, sino en la de derecho europeo, me voy a permitir, para aquellos de vosotros menos familiarizados con el arbitraje, dar 3 brochazos sobre 3 conceptos, clases, modalidades de arbitraje distinto que para nada son una clasificación, porque no corresponden a ningún criterio, pero nos ayudará a entender mejor lo que vamos a decir a continuación. El arbitraje típico es el arbitraje comercial, es el arbitraje, por decirlo de algún modo, entre empresas, entre iguales, contenido normalmente en una cláusula arbitral, en un contrato de suministro, de construcción. Ese es el arbitraje del que en el mundo se vienen haciendo al año unos 7.000 procedimientos. El arbitraje de inversiones es algo que, aunque es bastante más antiguo de lo que pensamos, es sobre todo en los años 60 del siglo pasado, cuando a través de convenios y tratados multilaterales cobra mayor carta de naturaleza, y en definitiva es el arbitraje que tiene lugar fundado en un tratado internacional bilateral o multilateral, en virtud del cual él o los estados admiten que cuando tengan un conflicto con un inversor nacional de otro estado parte, en lugar de ser sometidos a la jurisdicción de uno de los dos estados, la jurisdicción administrativa normalmente del estado receptor, van a someterse a un arbitraje normalmente a través de un mecanismo institucional preconcebido, el arbitraje de inversiones. Nada que ver, repito, que no estoy haciendo una clasificación, sino brochazos, por lo que luego terminaré diciendo. El arbitraje de consumo, muy de moda, es aquel
previsto en los contratos que gozan para la parte más débil, para la parte del consumidor, de una protección especial y que ha dado lugar también en el ámbito de la Unión Europea de la Jurisprudencia a algunos problemas que han podido desprestigiar el arbitraje. Por último, y repito por tercera vez, no es una clasificación, son conceptos que me interesa destacar. El arbitraje administrativo es aquel previsto por que es administrado, que es ejecutado, que es decidido por instancias administrativas creadas por la propia administración. Muchos de ellos son en materia de consumo, en materia de transportes. Tiene también su importancia porque, como veremos cuando termine de hablar, yo dudo que esta última categoría sea realmente un verdadero arbitraje. Con esto entramos, una vez que sabemos que son arbitraje de inversión, es aquel previsto en un tratado internacional, normalmente puede ser bilateral o multilateral, repito, en virtud del cual un Estado acepta que si un inversor en ese Estado, y por eso es una oferta cuya aceptación compone el compromiso arbitral, el Estado acepta que si ese inversor considera que se ha violado el trato justo y equitativo, puede demandar una indemnización. Y eso es lo que ha planteado en el ámbito de la Unión Europea dos problemas muy específicos. A los dos aludió ya nuestro decano. El primero está todavía pendiente de resolver y es en qué medida el laudo que concede una indemnización a ese Estado puede ser considerado como una ayuda de Estado que debe ser notificada a la Comisión Europea y debe ser autorizada. Está sub judice, la vista se celebró ante el Tribunal General en marzo de este año en el asunto Mikula, los hermanos Mikula, dos inversores de origen rumano, nacionalidad sueca, que invierten en energías renovables en Rumanía, y se trata de saber si el laudo, que está suspendido y tiene toda una historia complicada, es o no una ayuda de Estado. Y el segundo, que en cambio ya ha sido resuelto, aunque no a satisfacción de todo el mundo, es el problema de decidir en qué medida entre Estados miembros esas cláusulas de sometimiento a arbitraje e inversiones son válidas o no son válidas por infringir algunos artículos del tratado. Y eso es lo que el 7 de marzo del año pasado la sentencia Achmea terminó decidiendo. Muy brevemente, la sentencia Achmea tenía como fundamento, o versaba sobre un laudo que había sido pronunciado en virtud de un tratado bilateral de inversiones firmado antes de la adhesión de la República Checoslovaca a las comunidades europeas en el 93-94 por Holanda y la República Checoslovaca, de la cual es heredera la República Checa, que es la que finalmente plantea al Tribunal Federal alemán la cuestión prejudicial que termina llegando al Tribunal de Justicia y resuelve en el sentido que decimos muy resumidamente: el inversor holandés en la República Checa, en el sector sanitario, considera que un cambio en la legislación de ese país hacía que su inversión fuera de rentabilidad nula. Obtiene un laudo arbitral con una indemnización de 22 millones de euros y ese laudo arbitral, dado que ha sido pronunciado en Alemania, en Frankfurt, por elección de las partes, es controlable por la jurisdicción alemana. Termina llegando, cosa que en España no sería posible, al Tribunal Federal, al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo plantea, nada convencido de que haya duda, lo plantea porque la Comisión Europea sí había expresado sus dudas, si la cláusula del tratado que permite a una empresa de un Estado miembro resolver un problema con la administración de otro Estado miembro a través de un arbitraje que mal llama ad hoc, pero que es en definitiva con árbitros nombrados por las partes, es compatible con el tratado. Plantea tres cuestiones prejudiciales y de modo bastante sorprendente, porque el propio tribunal que hace la consulta dice que él está convencido de que no, cosa curiosa. El Tribunal Regional previo había dicho lo mismo, el abogado general era contrario, Watelet, en unas conclusiones amplísimas,
era contrario a declarar la incompatibilidad y, sin embargo, la sentencia, que es una sentencia importante, es de gran sala, el ponente fue Antonio Tizzano, la sentencia termina diciendo, no se plantea si es compatible con el artículo 18, discriminación por razón de nacionalidad, pero lo resuelve con los artículos 344 y 267. El 344, recordéis que es el que prohíbe a los Estados miembros resolver cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del tratado al margen de los procedimientos previstos en el propio tratado, es decir, al margen del Tribunal de Justicia, y el 267 es el bien conocido de la cuestión prejudicial. Pues el Tribunal de Justicia, a mi modo de ver, de un modo excesivamente rápido, termina despachando la cuestión diciendo que en efecto es incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con los artículos 344 y 267, una cláusula, y que, por tanto, en el momento en el que se produjo la adhesión, ese tratado debía ser denunciado o debía haber sido eliminada la cláusula. Sorprendentemente, hay en vigor de esos tratados 10 o 12 y la Comisión Europea, hasta época muy reciente, no abrió un procedimiento de infracción a los Estados miembros que lo tenían y últimamente lo ha abierto a 5 Estados miembros. Pues bien, voy un poco más deprisa porque si no el profesor Fernández Rozas no tendrá tiempo para exponer su parte, que es muy interesante. Me parece que la jurisprudencia Achmea es muy contestable. Yo creo que tienen gran fundamento los razonamientos del abogado Watelet. Desde el punto de vista del razonamiento jurídico, y nos hace el honor de estar presente aquí el profesor Díez-Hochleiner, ha defendido con un argumento jurídicamente impecable que el error de la jurisprudencia, luego en el diálogo, Javier, tú nos ilustras más, pero la interpretación que yo entendí de tus intervenciones públicas en esta materia es que para el derecho internacional público el derecho interno es un hecho y, por tanto, no debe ser objeto de aplicación, sino algo que se debe tener en cuenta. Por tanto, estoy yendo muy deprisa, el artículo 8 del Tratado Bilateral, cuando considera que se aplica el derecho interno, nos integra el derecho de la Unión Europea como un hecho que forma parte de ese derecho interno y no debiera haber dado lugar a una interpretación como la que hace el Tribunal de Justicia. Un punto clave y fundamental es decidir o llegar a la conclusión de saber si también esta jurisprudencia Achmea es aplicado al Tratado de la Carta de la Energía, tratado multilateral del que es parte la propia Unión Europea. En mi opinión, la propia sentencia Achmea, cuando pone énfasis en decir que del tratado checo-neerlandés no era parte de la Unión Europea, a sensu contrario nos está diciendo que si la Unión Europea fuera parte, la solución sería otra. Hasta el momento el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado. Muchos creíamos que, como que sí se han pronunciado después de Achmea 2 o 3 tribunales en arbitrajes de inversión en el marco de CIADI, en el asunto Masdar, en el asunto Antin, para decir que consideran que no es aplicable la jurisprudencia Achmea a los arbitrajes fundados en el Tratado de la Carta de la Energía porque es parte de la Unión Europea y, por tanto, la cuestión está en el aire. Un tribunal sueco, el Tribunal de Estocolmo, suspendió a instancia de España la ejecución del laudo en el asunto Neoenergía 2. Muchos pensábamos que era para plantear esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero a día de hoy he pedido que hicieran una verificación. Esa cuestión prejudicial no ha llegado. Por tanto, yo me atrevería a decir que es una cuestión abierta. Lo que, en cambio, no es abierto, porque es claro y contundente, es que la postura de la Comisión Europea es
que la sentencia ACMEA se aplica no solo a los contratos bilaterales de inversiones, sino también a los multilaterales y al Tratado de la Carta de la Energía. Lo ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho en la decisión de 2017 relativo al régimen de energías renovables en España, lo ha dicho en su comunicación al Parlamento Europeo y, con esto voy a terminar, en el seno de un CITRAL, la Comisión Europea, siguiendo un mandato del Consejo, todo ello en el año 2018, ha planteado abiertamente la necesidad o conveniencia de prescindir del sistema actual de arbitraje de inversiones, crear un tribunal permanente y funcionalizado y nombrado por los Estados, porque no se me ocurre de qué otra manera, para resolver estas cuestiones, con una primera instancia y una posible apelación, con jueces permanentes profesionales, y se encarga mucho de subrayarlo, con remuneración permanente y fija. Y mi pregunta, y con esto concluyo, es la siguiente. ¿Cuál sería, y lo hago para la audiencia, de los rasgos característicos del arbitraje, que pueden ser 4 o 5, cuál es realmente el esencial o de cuál no se puede prescindir? Porque uno pensaría que es un rasgo muy importante y parece la especialización. Bien, un tribunal permanente sí parece que cumpliría esa función, del mismo modo que la puede cumplir los tribunales económico-administrativos en el régimen español, o del mismo modo que ese llamado arbitraje administrativo en materia de consumo, en materia de transportes. Pero si son nombrados por la propia administración, por la propia autoridad pública, pues cada uno de ustedes sabrá lo que piensa del valor que puede tener en España, por ejemplo, los tribunales económico-administrativos. Especialización sí, independencia, lo dudo. Por tanto, si no es la especialización, ni es la rapidez, ni es, parece que es de esencia del arbitraje, que sean los árbitros nombrados por las partes, que merezcan la confianza de las partes. Y con esto vuelvo a lo que decía al principio en el retablo de Maese Pedro. Decía, de esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de las partes, porque lo habían nombrado Maese Pedro al ventero y el Quijote a Sancho. Si no es así, como decía Bernardo Cremades en su discurso de ingreso en la Real Academia, pues habrá que ver, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, habrá que ver qué confianza van a merecer a los inversores esas nuevas instituciones que pretenden crearse con carácter permanente, con carácter burocrático, nombradas por los Estados, posiblemente sometidas indudablemente a vaivenes políticos. El tiempo lo dirá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación, doy la palabra al profesor Fernández Rozas, no sin antes presentarle quien nos hablará del arbitraje comercial, haciendo particular referencia a cómo se aplican en materia de arbitraje los reglamentos Bruselas I bis y Roma I, así como la relevancia de sentencias tan destacadas como Gazprom, Van Uden y West Tankers. José Carlos Fernández Rozas es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Institut de Droit International, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina, y académico de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, director del Anuario Español de Derecho Internacional Privado y también es codirector del arbitraje de la Revista de Derecho Comercial y de Inversiones. Es autor de más de un centenar de artículos científicos sobre amplias materias jurídicas, como Derecho Internacional Privado, Derecho de los Negocios Internacionales, Derecho Económico Internacional, Derecho Procesal Civil Internacional y Arbitraje Comercial Internacional, entre otros. Además, es árbitro internacional en la Corte Internacional de Arbitraje de París, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, de la Corte Española de Arbitraje y en arbitraje SAOC. Por favor, profesor. Muchas gracias.
Yo quisiera comenzar primero manifestando mi satisfacción por estar en este acto, donde se confluyen pues, dos materias muy queridas, el derecho de la Unión Europea y el arbitraje, estar entre amigos, estar entre colegas en este colegio de abogados que nos acoge, y agradecer a todos los que han asistido hoy a este acto. También lamentar pues, una situación personal, y es que yo me gusta, lanzar a veces grandes soflamas sobre los temas que se van a tratar, pero estoy capitidisminuido porque formo parte del panel arbitral en el asunto de Belenergia, que es muy parecido al asunto de Achmea, que es una empresa belga contra el Estado italiano. Llevamos los árbitros del panel arbitral ya más de un año con todos estos problemas, bombardeados todos los días por una información. No hay más que leer la página, que además yo recomiendo si no son ustedes asiduos, de Kluber, el blog de Kluber Arbitration, donde son artículos cortos de 3 o 4 páginas que la verdad es que dan una información muy interesante sobre lo que está pasando, pero se está bombardeando, en fin. Y por tanto no puedo hablar del tema, me gustaría, es decir, que sufro mucho oyendo estas cosas, lo paso fatal, pero no puedo hablar, y, en fin, entonces que me den muchos arbitrajes para que no pueda hablar, y es la manera de callarme, es una manera de... Y en segundo lugar, también quisiera decir que se habla del arbitraje y la Unión Europea. Hay que distinguir entre arbitraje interno y arbitraje internacional. Aquí en España y en otros países pues, se hizo una ley de arbitraje al grito de lo que es bueno para el arbitraje internacional es bueno para el arbitraje interno. Yo creo que esto no es así, y ya lo dijo el decano en su presentación, el arbitraje interno no funciona, habrá que ver las causas por las que no funciona, y una de ellas es quizá la ley, porque en los países donde hay arbitraje pues hay una regulación para el arbitraje interno y otra regulación para el arbitraje internacional, pero nadie quiere entrar ahí. Y entonces, bueno, pues yo nada más apunto esta idea, y la Unión Europea no tiene, digamos, ninguna incidencia, o tiene una incidencia muy indirecta en el arbitraje interno, que en algunos países se desarrolla muy bien y en otros no, y entonces, bueno, pues esta es la situación. Y, sin embargo, la confluencia es con el arbitraje internacional, porque partamos de un dato, ¿no? Es decir, que cuando hay dos acontecimientos prácticamente paralelos, dos acontecimientos trascendentales. Por una parte, la firma del Tratado de Roma, 57, y la firma de la Convención de Nueva York, del 58. Entonces, son coetáneas, y, por tanto, pues, en aquel momento la Unión Europea tenía un contexto muy distinto, y claro, el artículo 220, que luego pues, pasó a ser, es decir, se modificó después, pero el artículo 220 primitivo pues, decía que los Estados miembros, en la medida en que sea necesario, harán tratados internacionales, y dentro de las materias que se veían como futuro, que eran la doble imposición internacional, el derecho societario, etc., pues estaba la libre circulación de sentencias y laudos arbitrales. Es decir, que había en la Unión Europea pues, esta idea de libre circulación. Luego, cuando se empezaron a desarrollar estos convenios, saben ustedes que los convenios fueron dos, en principio, fue en la materia que nos ocupa, la Convención de Bruselas de 1968, y posteriormente, a pesar de que, digamos, desde un punto de vista competencial, pues era algo discutible, pues salió la Convención de Roma de 1980, una para el régimen del reconocimiento y ejecución de sentencias y otra para la ley aplicable a obligaciones contractuales exclusivamente. Y luego, posteriormente, cuando se produjo la comunitarización del derecho internacional privado, pues estos convenios ad intra solo para países miembros, que había que negociar progresivamente, y que dentro de estas negociaciones, ya lo adelanto, pues salió la Convención de Lugano para los países de la EFTA, que quisieron apuntarse a ella, fundamentalmente para Suiza,
Pues diríamos que hoy día vivimos ante, esto se comunitarizó y pasamos a reglamentos, lo que es el sistema de reglamentos Bruselas, para reconocimiento y ejecución de decisiones y para competencia judicial internacional, y el sistema de Roma para los reglamentos en materia de derecho aplicable. Y, por tanto, sistema Roma, sistema Bruselas. Y dentro del sistema Roma, ley aplicable, pues ya tenemos, aparte del reglamento sobre obligaciones contractuales, el reglamento sobre obligaciones no contractuales a los fines de los que vamos a ver ahora. Pero lo que es muy curioso es que la nota dominante de estos reglamentos es la exclusión del arbitraje. Es decir, que, por tanto, pues, tranquilidad, en principio, es decir, que se mencionaba precisamente el arbitraje para quedar excluido del ámbito de aplicación. Quizá porque siempre ha habido esta tensión entre la sociedad de comerciantes, es decir, entre el mundo del arbitraje y el mundo de la Unión Europea, y estaba la Convención de Nueva York, que estaba funcionando. Luego la Convención de Nueva York pasó a ser el instrumento esencial de Naciones Unidas al integrarse dentro del mecanismo de UNCITRAL, y bueno, pues la Convención de Nueva York es el elemento. Pero hay otro dato, además, y es que en la fase preparatoria, todos los trabajos preparatorios, el Consejo de Europa trabajó antes que la Unión Europea en temas de arbitraje. Se hizo una convención del Consejo y una ley modelo, es decir que, y esta ley modelo pues no tuvo, pero es importante porque, bueno, pues influyó en algún país. Por ejemplo, Bélgica la incorporó en la primera ley de arbitraje que tuvo Bélgica, fue esta ley modelo que salió del Consejo de Europa. Y también otro instrumento importante que está en vigor y que tiene cierta relevancia en ciertos sectores es la Convención de Ginebra de 1961, que se gestó, todo el mundo cree que porque se llama Convención Europea es una convención que viene del Consejo de Europa. No es así, viene de un organismo que todavía existe y que hoy día está subsumido dentro de la Unión Europea, que se llama la CEPE, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para Europa, órgano de Naciones Unidas, que fue el precursor de todo el movimiento de integración europea, que ha hecho muchas cosas, es el equivalente a la CEPAL, pero para Europa, y que hoy día se dedica solo al transporte. Ustedes pueden ver siempre en los diarios oficiales que hay, todas las disposiciones que hay sobre transporte vienen de esta organización. Esta organización hizo esta convención europea de arbitraje comercial internacional, que hay países que no son europeos y que son parte de la misma, como Cuba, por ejemplo. Bueno, pues una convención importante que además ha solucionado muchos problemas de lagunas que hemos tenido en nuestras leyes de arbitraje internas y que, por tanto, es una convención que hay que tener enfrente. ¿Cuál es la dialéctica? Bueno, la dialéctica es, en primer lugar, que el arbitraje es un instrumento esencial, consolidado y de carácter universal en los litigios de carácter transnacional, que puede colisionar con los objetivos esenciales del derecho de la Unión, cuál es asegurar el espacio de libertad, seguridad y justicia y facilitar el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. Y ha habido siempre un enfrentamiento entre la posición que podríamos llamar eurocrática. Recuerden ustedes cuando la Comisión en un momento determinado empezó a tomar competencias, y sobre todo en materia de derecho privado, pues algunos países protestaron. En Francia incluso se dirigieron al presidente de la República para que tomara medidas al respecto. Y entonces, bueno, pues ha habido unos años, hace 10 años aproximadamente, esta tendencia expansiva de la Comisión. Entró en materia de derechos humanos, entró ahí, no quiso ratificar, es decir, no quiso quedar sometido por el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, que esta tendencia expansiva, que obviamente es lo que se ha hablado antes aquí, muy bien hablado, digamos, está devorando el tema de inversiones. Es decir, que hoy día, pues estos reglamentos que hay, digamos, que duda cabe que quedan residuos, pero el reglamento, es decir, el sistema de inversiones, ahora lo estamos viendo con los tratados bilaterales, es decir, el tratado con Singapur, el tratado con el CETA, el tratado con Canadá, como, diríamos, es decir, no es que se desaparezca el arbitraje de inversiones, pero aparece como elemento más optativo frente a la solución jurisdiccional. Y, curiosamente,
introduciendo al CIADI, es decir, al organismo multilateral del Banco Mundial, como secretario. Es decir, que hoy día saben ustedes que pagas 20.000 euros y el CIADI te administra un arbitraje. Entonces, pues hoy día el CIADI se defiende y en los arbitrajes un citral, es decir, que son arbitrajes no administrados, arbitrajes ad hoc, pues diríamos, se puede uno transformar este arbitraje en arbitraje administrado. Por lo tanto, hay este enfrentamiento. Pero a lo largo del desarrollo del derecho de la Unión, pues hubo puntos de fricción. El primer punto de fricción, ya se ha señalado aquí, es la invocación del orden público. El orden público como elemento para denegar el orden público de la Unión Europea, para denegar laudos arbitrales, para el exequatur, y en fin, esto se ha señalado aquí, y esto ha sido lo más importante. En segundo lugar, pues arbitrabilidad. Es decir, otro tema que se planteó fue la posibilidad de que la Unión Europea pudiera arbitrar determinadas cuestiones, los tribunales arbitrales, podrían arbitrar materias propias de la Unión Europea, y a partir de la decisión Nord-See, pues luego Maastricht, etcétera, pues se fueron ampliando estas posibilidades. No hay ningún inconveniente en que un tribunal arbitral resuelva una controversia en aplicación del derecho de la Unión Europea. Claro que Nord-See también tuvo un elemento negativo, del cual Pedro Claro ya nos ha hablado en alguna ocasión. Uno de los hándicaps que hay es que los tribunales arbitrales no son órganos dentro del sistema de la cuestión prejudicial para acudir al recurso prejudicial. Entonces, este es uno de los problemas, estos son los hándicaps que hay, y en fin, ya tenemos pues mucha jurisprudencia en la materia y esto no parece que digamos, se vaya a abrir. Ya digo que es exclusión. Esta exclusión se da en los dos ámbitos, en el ámbito de la ley aplicable, al cual me voy a referir brevemente, y al ámbito de la jurisdicción y del reconocimiento y ejecución, de la competencia judicial y el reconocimiento de ejecución. En cuanto a la ley aplicable, Pedro de Miguel acaba de publicar, en inglés y en español, un extensísimo trabajo sobre el tema. Y entonces, bueno, pues la cuestión es una cuestión de fondo, en el sentido de si el derecho internacional privado tiene algo que ver con el derecho con el arbitraje. Es decir, si la ley aplicable, desde la perspectiva de la ley aplicable, recuerden ustedes el artículo 34 de nuestra ley, que habla de reglas jurídicas, ¿no? Entonces, si los árbitros tienen que acudir a normas de derecho internacional privado o los árbitros deben de aplicar directamente el derecho, es decir, la aplicación material. Es decir, bueno, entonces, el tema está hoy día, como decía la cantante, en el Candelario, ¿no? Pedro ha escrito, y muy bien, es decir, que está ahí, las posibilidades que ofrece el reglamento Roma I y Roma II desde la perspectiva de la ley aplicable por los árbitros, el ámbito sobre todo en ausencia de designación expresa por las partes, y también un tema muy importante que también se vincula al orden público, que es el tema de la incidencia en normas imperativas. Y entonces no se puede descartar, a pesar de que la norma excluye, sin embargo hay posibilidades. Bien, es verdad que es un tema, digamos, complejo. Ferrari, por ejemplo, pues está poniendo de relieve el tema de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías a los efectos del arbitraje. Es un tema que está ahí abierto. Hay una monografía de esta profesora noruega llamada Judita Cordero, que es un nombre Cordero por lo visto noruego, que no lo sabía, pues Cordero Moss pues, ha publicado sobre esto. Entonces, bueno, pues es un tema que está ahí, exclusión, por tanto, pero, es decir, con la posibilidad, hay, digamos, la posibilidad, no impide, dice Pedro de Miguel, que estos dos instrumentos puedan desempeñar un papel muy relevante en la determinación de la ley aplicable al fondo del litigio. Bien, ¿qué pasa con el régimen de Bruselas? Bueno, el régimen de Bruselas, pues, fue siempre discutido entre estas dos tendencias, los mercatoristas y los burócratas, si se debía incluir dentro de
estaba en el origen del Tratado de Roma, la libre circulación de laudos arbitrales y la incidencia de la competencia judicial en el arbitraje. Y entonces el Convenio de Bruselas, la primera versión del 68, y luego el primer texto, el Reglamento Bruselas I, el Reglamento 44/2001, eliminaron el arbitraje de su ámbito de aplicación material, y esto tuvo la virtud de desplegar 4 efectos diferentes. En primer lugar, la exclusión de los procedimientos judiciales en el auxilio del arbitraje, la exclusión de los litigios donde se suscitaba la validez de una cláusula de arbitraje, en tercer lugar, la exclusión de los laudos arbitrales del sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones y, por último, la exclusión de los litigios que pudieran surgir en el marco de la relación afectada por el arbitraje. El sistema Bruselas I dejó que esta materia fuese regulada por las leyes de arbitraje de los Estados miembros y por los textos internacionales suscritos por la mayor parte de los países. Tengan ustedes en cuenta que, aparte de su carácter universal, la Convención de Nueva York es una de las convenciones que más Estados partes tiene, más de 160, es decir, que prácticamente todos los Estados del mundo, y, por supuesto, la Convención de Ginebra de 1961. Pero cuando ya se pasa del convenio al reglamento y estamos en el 2001, pues ya se empezaron a oír voces en las cuales decía, hay que intervenir en el arbitraje. Es decir, la Comisión no podía quedar tranquila, y decía, hay que intervenir. Y entonces la opción era, o bien se asumía la tarea de abordar de una forma completa esta regulación, con las consiguientes dificultades que plantearía la articulación de la normativa resultante con los instrumentos convencionales en vigor, o bien se optaba, como finalmente sucedió, por el alejamiento de la cuestión del arbitraje, reconociendo la primacía del Convenio de Nueva York. Es decir, que estaba ahí. Todavía en aquella época el arbitraje comercial mantenía, todavía no era arbitraje industrial, es decir, que era arbitraje artesanal, y todavía no se habían manifestado los dogmas del arbitraje, los 15 o 15 dogmas del arbitraje. Uno de ellos, el principio de competencia, todavía no estaba. Y fíjense ustedes que en otros modelos de integración, como Mercosur, por ejemplo, que no prestaban atención a la integración económica, pues se llegó a hacer una ley modelo de arbitraje, ¿no? Una ley modelo. En Europa esto, digamos, se optó por no hacerla y quitarlo. Pero pasaron cosas. En primer lugar, la sentencia Marrick se planteaba, en esta sentencia Marrick, el demandado había alegado que lo que realmente decisivo era la cuestión previa de si existía un convenio arbitral válido y, en consecuencia, había de determinarse si el Convenio de Bruselas de 1968 era aplicable a un litigio en el que se solicitaba el nombramiento del árbitro, vinculado digamos, al carácter contractual del convenio arbitral. Y el Tribunal de Justicia, de esta sentencia Marrick, dijo que no. Otro problema interpretativo se suscitó respecto del control de los laudos arbitrales, la eventual anulación cuando el convenio arbitral era considerado como contrario al derecho de la competencia. Y hay dos sentencias importantes, dos cuestiones prejudiciales planteadas por la jurisprudencia española. En primer lugar, el asunto Mostaza Claro, y en segundo lugar, el asunto Asturcón Telecomunicaciones. Y en estos casos, pues, a pesar de pues, se dijo que, obviamente, que esta materia de competencia, pues, afectaba, obviamente, al convenio arbitral y que, digamos, se podía anular el laudo. Las dos decisiones referidas tuvieron la virtud de abrir nuevos interrogantes sobre el alcance del control judicial de la ejecución de los laudos arbitrales y que tuvo gran trascendencia. Y luego hay, voy a ya ir terminando, tres casos
que se plantean tienen un denominador común, la existencia de procesos paralelos, es decir, la existencia de un procedimiento arbitral y la existencia de un procedimiento jurisdiccional. El primer caso es un caso de medidas cautelares, el asunto Van Uden, del año 1968, y el tribunal, en el caso Van Uden, pues optó por interpretar que, dado que las medidas provisionales no se adoptan en el procedimiento arbitral, sino de forma paralela a este, no estaban afectadas por la exclusión del arbitraje como materia. Y esta referencia a la materia arbitral es clave. La segunda decisión, que es la más importante, ha dado lugar a ríos de tinta, es el asunto West Tanker, donde, es decir, aquí se ha planteado, es decir, es algo que hoy día afortunadamente va a desaparecer, desgraciadamente el Reino Unido se va, y con lo cual pues, los problemas eran los problemas de las denominadas anti-suit injection, estas medidas, órdenes combinatorias. Saben ustedes que en el mundo hay hay más, pero hay dos modelos regulatorios del arbitraje. Está el de la ley modelo y está el modelo británico del Commonwealth, donde la característica esencial es la posibilidad de que el juez interfiera en el arbitraje. Aquí, digamos, el juez no interfiere más que al final, con motivo de la anulación del laudo. Pero aquí, en los procedimientos británicos, puede intervenir en cualquier momento, puede dictar medidas, órdenes combinatorias dirigidas a los árbitros para que no prosigan el arbitraje, incluso pues, metiéndolos en la cárcel si no cumplen, a las partes para que no prosigan el arbitraje, en fin, estas medidas que hay ahí. Entonces aquí lo que se trataba era la incidencia de una orden combinatoria que dictaba un tribunal británico en el marco de un proceso arbitral paralelo. Es decir, bueno, entonces, pues aquí West Tanker abrió la caja de Pandora. Abrió la caja de Pandora y diríamos, pues, y esta caja de Pandora, digamos, se mantendría en otra sentencia posterior, la sentencia Gazprom, bueno, que no es ahora, porque luego si quieren podemos intervenir aquí. Y entonces, pues, se abrieron las hostilidades. Las hostilidades a partir de West Tanker y Gazprom es un informe, lo que se llama el informe de Heidelberg, elaborado por tres grandes juristas procesalistas, el profesor Hess, el profesor Pfeiffer y el profesor Schlosser, que por un encargo de la comisión. Y llegaron a la conclusión en este informe Heidelberg del año 2007 que no podían ignorarse por más tiempo ciertos problemas prácticos que justificaban suficientemente un replanteamiento del planteamiento de la posición tradicional en orden a la expulsión. Y entonces, pues, el informe aportaba 4 posiciones o 4 alternativas que podían sucederse. En primer lugar, la supresión de la exclusión general del arbitraje en el reglamento. En segundo lugar, establecer que la competencia exclusiva de los tribunales de la sede del arbitraje, el establecimiento de la competencia exclusiva de los tribunales de la sede del arbitraje para conocer de las medidas de apoyo al arbitraje. En tercer lugar, la prevalencia de los tribunales de la sede para pronunciarse sobre las impugnaciones relativas a las cláusulas de arbitraje, en caso de existencia de convenios paralelos. Y, por último, la inclusión de una regla europea uniforme según la cual la sede del arbitraje sería determinada por las partes o se situaría en un Estado miembro, en el Estado miembro de la sede del arbitraje. Bien, posteriormente, a partir de este informe, se hizo un libro verde donde, el año 2009, que recibió pues, 130 respuestas. 130 respuestas. Estas respuestas se pueden acceder a ellas, son todas las instituciones de arbitraje, se movieron los estados. Naturalmente, por una parte estaba Francia, que decía que no, el Reino Unido, que decía que sí. Bueno, y lo cierto es que las instituciones de arbitrajes desplegaron sus medios.
Naturalmente hay que leer las de la Cámara de Comercio Internacional para saber, digamos, una oposición frontal. El Club del Arbitraje, pues también, digamos, hizo una resolución condenando, digamos, esta peligrosa tendencia. Bueno, se movilizó todo el mundo. Es decir, hubo estos años, el 2012, pues estuvimos aquí sufriendo, digamos, que lo que se nos venía encima, algo como lo que ha pasado con el arbitraje de inversiones, pero, digamos, aquí con el arbitraje comercial. Se nos venía encima, es decir, entraba la comisión a controlar, y sobre todo el problema de fondo era la afectación al régimen del convenio de Nueva York de 1958. Al final, la comisión se replegó. Es decir, y entonces, pues, digamos, venció el mercatorismo y venció, pues, digamos, no vamos a decir el porcentaje, pero en un porcentaje muy alto venció la posición del mercatorismo. Y entonces, en este momento, sobrevive en la versión actual el reglamento, lo que se llama Reglamento Bruselas 1 bis, sobrevive la exclusión del arbitraje en el artículo 1.2. Pero hay una serie de cuestiones curiosamente tratadas en un considerando. Y entonces, pues hay que ir al considerando número 12 para saber qué pasa con las tácticas torpedo, para saber si se prescinde expresamente de determinadas resoluciones sobre la eficiencia de los acuerdos de arbitraje, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, la solución, con independencia de todas las matizaciones y ríos de tinta que también se han producido, pues concluyo con que ¿a dónde vamos? Pues diríamos una frase que se está utilizando mucho. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Y además, pues reforzado por la idea de que el Brexit, que diríamos la presencia del Reino Unido que condicionaba en gran parte pues todas estas cuestiones derivadas del proceso paralelo, no olvidemos que West Anchor pues, era producida por la jurisprudencia británica, pues diríamos, van a tranquilizarnos. Por tanto, tranquilidad, aquí estamos, quizá en un momento determinado se vuelva a abrir la caja de Pandora. Hay una posibilidad, ¿no? La caja de Pandora se puede abrir por donde menos se nos espera, ¿no? Que es por el derecho de la competencia. Es decir, que hoy día estamos hablando de arbitraje internacional. Y bueno, no voy a entrar ahora en describir cómo funciona el arbitraje internacional desde la perspectiva internacional, pero hay determinados elementos que considera que hay vulneraciones claras del derecho de la competencia y a lo mejor lo mismo que pasó con aquel alemán que fue a cobrar aquel recibo y le cobraron 15 marcos, pues a lo mejor puede aparecer, digamos, dentro del mundo del arbitraje esta nueva tendencia. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, José Carlos. A continuación ya llega el momento del turno del debate de la presente sesión, donde invito a todos los asistentes a que participen con cuestiones y reflexiones sobre el tema abordado. Por lo tanto, se abre el turno de preguntas. Sí. Es una pregunta para don Santiago Martínez. ¿Xintia pagó la indemnización a Holanda o está pendiente de pagar? ¿O cómo ha quedado ese tema? El tema Achmea, sí. En concreto. El tema Achmea tuvo la sentencia final por parte del Tribunal Supremo, del Tribunal Federal Alemán, el 31 de octubre pasado. Y el Tribunal Federal Alemán, siguiendo la sentencia prejudicial, entendió que el convenio arbitral era nulo y, por tanto, al ser nulo el convenio arbitral entre Estados miembros, anuló el auto, en contra de lo que él mismo había expresado y de lo que había en 2 ocasiones el Tribunal Regional de Frankfurt dicho. El laudo fue anulado y, por tanto, Achmea debe estar en este momento
intentando obtener el equivalente de la jurisdicción contencioso-administrativa de la República Checa, la responsabilidad patrimonial de la administración. O sea, que Holanda no ha Vamos, cobrado. El laudo que había sido pronunciado en 2012, que había sido confirmado por el Tribunal Regional de Frankfurt, que llega excepcionalmente en casación, el 31 de octubre pasado ha sido anulado por el Tribunal Federal por considerar que la cláusula arbitral dice exactamente que no existe, porque que es inválida por la primacía del derecho europeo. Por lo tanto, hasta este momento el laudo ha sido anulado. Muchas gracias. No sé, es expresar una opinión, pero me parece que es increíble que realmente la Comisión Europea especialmente parece que nos da una de cal y una de arena. O sea, mucha de cal en tema de arbitraje e inversión, que yo creo que también ha confundido en la sentencia ACMEA. Yo creo que hubiera sido mucho más simple si el Tribunal de Justicia hubiera utilizado el artículo 18, que yo creo que hubiera simplificado la aplicación, el entendimiento, todo. Pero bueno, pero al mismo tiempo creo que en el arbitraje inversión hay dos problemas políticos importantes, que es uno, la decisión de todos los estados occidentales, digamos, ricos o desarrollados, de abandonar el sistema de protección de inversiones cuando las demandas se han dirigido contra ellos. Y yo creo que esto es el trasfondo, o sea, que no cabe culpar solo a la Comisión Europea, sino que realmente parece una decisión de todos los estados desarrollados de abandonar el sistema de protección, porque ahora que les viene en contra parece que ya no interesa tanto. Y ahí el problema va a ser qué pasará con la protección de inversiones en los países que sí que la necesitan, en los países que necesitan inversión. Entonces ahí probablemente se vuelva al sistema antiguo. Y luego, evidentemente, otra cuestión que creo política importante, que ha sido la gran importancia que le da la Comisión Europea a la protección de su competencia todavía exclusiva en tema de ayudas públicas. Entonces aquí creo que esos dos factores han distorsionado y al final se va a acabar por un tema político y tal con el arbitraje de inversión, que a lo mejor no es lo más útil para la Unión Europea, lo más útil para Norteamérica, pero sí que es lo más útil yo creo, para muchos países que necesitan esa inversión. Es una lástima, pero probablemente, efectivamente, al final se acabe desapareciendo. Por otra parte, en lo que es el arbitraje comercial, ahí sí que todos los pasos positivos que se habían dado con Ecosuisse, con la cierta restricción que ha demostrado el Tribunal de Justicia para no seguir, por ejemplo, a Guatelé, que ha hecho cosas muy buenas, pero también en otras proponía que la revisión mínima de los laudos podía ser contraria al principio de eficacia de la aplicación del derecho europeo. La restricción que ha utilizado el Tribunal de Justicia ahí parece buena y favorable al arbitraje, pero siempre ha quedado quedan unas pequeñas cuestiones. Y, por ejemplo, la decisión del año pasado de la Comisión Europea en el tema de la Federación Internacional de Patinaje, de considerar que el hecho de someter al TAS en Suiza la resolución de cierto tipo de disputas suponía en sí un abuso de posición dominante, demuestra sobre todo una cierta falta de conocimiento del juego real del arbitraje. Y entonces ahí hay una cierta suspicacia, porque ahí quizás hay una confusión dado la posición tan fuerte tomada en tema de contra el arbitraje de inversión, hay gente que lógicamente tiene miedo que haya una contaminación de lo uno con lo otro, que ahora mismo creo que no está justificada, pero que puede ser peligroso, porque ¿qué pasa si se recurre en esa decisión sobre el patinaje y el Tribunal de Justicia ya no se pronuncia como se ha pronunciado siempre, de manera muy protectora del arbitraje, y cambia de tornas y tal? Y ahí yo sí que confío que tengo un poquito de miedo. Yo creo que... Sí. Gracias.
Ha suscitado muchas y muy interesantes cuestiones, pero me voy a centrar en dos. En una solo de pasada. En efecto, la solución que hubiera podido dar el Tribunal de Justicia al asunto Ajmea, si le hubiera dedicado el tiempo y el esfuerzo que le dedicó el abogado general Watelet y hubiera empezado por examinar el artículo 18, la prohibición de la discriminación por razón de nacionalidad, probablemente hubiera llegado a conclusiones distintas. Watelet, aunque es muy atrevido lo que dice, pero dice lo siguiente, que no hay que pensar que los tratados contienen una cláusula implícita de nación más favorecida. Dicho en otros términos, Watelet lo que dice es dos estados, y lo dice con fundamento en alguna jurisprudencia comunitaria, en concreto una sentencia del año 70 de un acuerdo fiscal entre Bélgica y Holanda que concedían el impuesto a la renta a los residentes nacionales respectivos un mejor trato. Lo trató de invocar para sí un alemán y el Tribunal de Justicia le dijo que no, que era perfectamente compatible con el tratado que belgas y holandeses se dieran entre sí. Bueno, eso lo dejo, pero me centro en algo que tiene que ver con Federación de Patinaje, que tiene que ver con arbitraje en materia de consumo, la jurisprudencia Mostaza Claro y Asturcom, prejudiciales españolas, que tiene que ver en parte, y es esencialmente lo siguiente, y me parece muy importante en resaltarlo. Cuando en el arbitraje se pone en duda o flaquea la voluntad igual y simétrica de las partes de someterse a arbitraje, el arbitraje empieza a padecer. Y pongo ejemplos, los ejemplos a los que se refería el profesor Fernández Rozas en las sentencias prejudiciales Mostaza Claro y Asturcón de 2006. Una tiene origen en la Audiencia Provincial de Madrid, la otra en un juzgado de primera instancia de Bilbao. La segunda, curiosamente, era en ejecución de un laudo arbitral en rebeldía, porque la clienta de la empresa de telefonía no se iba a gastar más dinero de lo que le reclamaban en comparecer en un arbitraje. Bien, lo que nos dicen esas dos sentencias prejudiciales, una con mayor o menor claridad, es lo siguiente. En un contrato de adhesión en el que el consumidor no ha podido negociar nada, que se le ha presentado, colarle, perdón por utilizar la expresión, una cláusula de arbitraje que no ha negociado y que no sabe en qué consiste, y que cuando llega la reclamación de la cantidad supone que es más el gasto que va a tener en desplazarse al arbitraje en Oviedo, me parece que era, por cierto, y a la ejecución en Bilbao, que pagar los 600 euros, dice que es una cláusula abusiva a tenor del artículo 6 de la Directiva del 93 de protección de consumidores y, por tanto, nula. Y es cuando consagra que también en materia de protección de consumidores hay un orden público material, con perdón para algunos, hay un orden público material que obliga a los árbitros y que si los árbitros no lo aplican puede ser incluso aplicado de oficio por el tribunal a la hora de revisar. Federación de Patinaje, y de nuevo tiene que ver con otro asunto deportivo, resuelto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el asunto Pechstein-Mutu. Ahí se planteaba en qué medida el sometimiento a la jurisdicción de la Cour, el Tribunal Arbitral Deportivo, Cour d'Arbitrage Sportif, en qué medida implicaba, es un poco complicado porque era un caso contra Suiza, y se reprochaba que la señora o señorita Pechstein no había tenido audiencia pública. Si hubiera sido una cuestión de garantías procesales, pero lo que me importa retener de esa sentencia es que de nuevo dice
subraya que lo esencial para poder hablar de arbitraje, y me parece muy importante porque situar el arbitraje donde debe estar, en el ámbito contractual, en el ámbito de la autonomía, de la voluntad de las partes iguales, simétricamente, cuando hay esa renuncia a la tutela judicial efectiva, entonces no estamos, y eso entronca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no estamos en un supuesto de equivalente de la jurisdicción, sino de alternativa de la jurisdicción. Ahí, curiosamente, la sentencia Ecosuís, que antes debía, la propia sentencia Agmea, nos viene a decir que está perfectamente justificado la renuncia a esas garantías jurisdiccionales cuando se hace realmente de modo voluntario, bien informado. Esto entronca también con otra jurisprudencia que tiene que ver, por tanto, subrayo de lo que tú decías, perdón, pero es una idea a la que le presto mucha importancia, la esencia del arbitraje. Para que el arbitraje sea respetado, querido, admirado, es que se produzca entre iguales, entre bien informados, con una voluntad clara y manifiesta. Cuando de algún modo esa voluntad se difumina, empieza a padecer la reputación del arbitraje y empiezan a tener problemas los laudos arbitrales. Y eso ha ocurrido en materia de consumidores, y eso de un modo indirecto, porque no está justificado, pero puede haber ocurrido en materia de inversiones. Me gustaría dar la palabra al profesor Fernández Rozas. Sí, no, yo quería invitar a leer el comentario que ha hecho Josep María Julià al caso, que está muy bien. Y entonces las revistas, es decir, que todavía no ha salido, me parece, pero vamos, creo que sí, no lo sé, ya salió, ¿no? Entonces está el comentario ahí, que es... Yo quisiera decir un par de cosas. Sí, yo estoy de acuerdo en que cuando Alemania fue demandada, pues los alemanes dijeron hasta aquí llegamos, etc. Pero el problema es más serio, porque no es ya los Estados europeos. Es decir, ahora, por ejemplo, un tema que está sin estudiar todavía es lo que ha pasado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el gran bloque económico. Ahora no sabemos qué hay ahí. Ha desaparecido el capítulo 11 del tratado. Es decir, que estamos ante una crisis manifiesta. Cuando se llevó esto al Parlamento, porque ya no solamente a la Comisión, si los grupos parlamentarios boicotearon el arbitraje de inversiones de una manera muy clara, y la lectura de los debates es tremenda. Yo recuerdo en aquellas fechas que en la Plaza de la Remonta pues, había un mitin contra el arbitraje de inversiones, y un programa del Gran Wyoming se dedicó al arbitraje de inversiones. Cuando esto ocurre, es que algo hay ahí, es decir, que un programa dedicado al tema. La actual ministra de Defensa, pues que en aquella época era otra cosa, pues dijo que era horrible, que el arbitraje, es decir, que lo ha dicho, está públicamente, es decir, que hay toda esta tendencia. Y hay, esto va a salir dentro de unos días un artículo publicado de una profesora del Instituto Max Planck de Luxemburgo, que es precisamente, es muy significativo, yo lo he ojeado, todavía no lo he leído con detenimiento, de la vuelta a la solución jurisdiccional. Y entonces va poniendo todos los motivos desde los casos de Asia, los casos y los casos de Europa. Entonces se llama Marta Requejo, va a salir, lo digo porque es un artículo de estos que va a causar auténtico impacto, porque, digamos, desde el lugar que es el Max Planck, donde están todos los elementos ahí, pues ella hace una construcción verdaderamente interesante que va a causar heridas en la materia. Por eso digo que estamos en una fase de transición, pero no puedo decir nada más. Sí, buenas tardes, Javier de Hochleinen. Muchas gracias por vuestras intervenciones a los dos ponentes, que me han parecido excelentes. Yo quería hacer un comentario en relación con ACMEA, como era previsible, y lo que lamento es que el profesor Fernández Rozas no pueda pronunciarse sobre esta cuestión, porque realmente me interesaría mucho saber qué opina. Yo estoy de acuerdo con Santiago Martínez Laje en que el Tribunal de Justicia no es contrario al arbitraje comercial, todo lo contrario, y sin embargo la sentencia ACMEA es una sentencia en la que si uno la lee de forma incompleta podría llegar a la conclusión de que censura como contrario al derecho de la Unión Europea el arbitraje comercial. Te recuerdo, Santiago, lo que dice. Dice,
los tribunales arbitrales constituidos con fundamento en tratados entre Estados miembros de protección de inversiones son tribunales arbitrales que están llamados a aplicar el derecho de la Unión, por los motivos que tú has comentado. Por tanto, a interpretar el derecho de la Unión. Bueno, esto, en segundo lugar, ocurre con tribunales que no tienen la consideración de órganos jurisdiccionales y, por tanto, que no pueden plantear cuestiones prejudiciales y, por tanto, no están sujetos al mecanismo de la cuestión prejudicial, siendo así, además, que el control jurisdiccional de la validez de esos laudos por los órganos jurisdiccionales están limitados en sus motivos de anulación y, por tanto, el control por vía de cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia también es muy limitado. Bueno, si nos quedamos solamente con estos razonamientos, Santiago, el Tribunal se acaba de cargar el arbitraje comercial. Se acaba de cargar el arbitraje comercial, estaremos de acuerdo. Pero lo salva con un argumento, como ves, estoy haciendo una crítica ahora, es un enfoque distinto al que he hecho otras veces, ¿eh? Pero lo salva con una frase que, bueno, porque lo dice él, ¿no? Dice, no obstante, en un procedimiento de arbitraje como el previsto en el Tratado de Protección de Inversiones, se distingue de un procedimiento de arbitraje comercial. En efecto, mientras que el segundo tiene su origen en la autonomía y la voluntad de las partes, el primero resulta de un tratado mediante el cual los Estados miembros se comprometen a sustraer de la competencia de sus propios tribunales y, por tanto, del sistema de vías de recurso judicial, etcétera, los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Es decir, la única razón por la cual el arbitraje comercial no sería contra el derecho de la Unión, a pesar de estos argumentos, es porque está la autonomía y la voluntad de las partes en juego. En cambio, cuando quien decide sustraerlo de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, mediante tratados entre sí, pues es contra el derecho de la Unión. A mí que me expliquen por qué, porque no entiendo el motivo. Quiero muy brevemente con esto decir que parece que esta es una sentencia que responde a una motivación de política judicial. Yo creo que el Tribunal de Justicia, la mayoría de sus miembros, se han alineado con el resto de las instituciones. Tú lo has explicado muy bien, fue el Parlamento Europeo quien empezó, la Comisión tuvo más remedio que seguirle en su posicionamiento contrario al arbitraje de inversiones en general, lo que se ha traducido en un modelo de tratados de protección de inversiones que ya tenemos recogido en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, que está muy alejado de lo que era el arbitraje de inversiones tradicional y, por supuesto, de lo que pretende negociar la Comisión en futuros tratados, creando tribunales permanentes y órganos de apelación. Y, en segundo lugar, había una clara decisión previa de acabar con el arbitraje de inversiones intraeuropeo. Yo le decía, ¿y por qué no lo llevaron por el principio de discriminación, artículo 18? Bueno, porque Batelet dio argumentos fuertes. Veo que tú criticas los argumentos de Batelet, que van referidos a la existencia de tratados de doble imposición, ¿no? Entre Estados miembros que el Tribunal nunca considera contrarios al derecho a la Unión, y en eso se basa para decir por qué estos otros tratados serían discriminatorios. El Tribunal parece que no tenía claro que había una vulneración del artículo 18, creo que no le faltan motivos para dudarlo, y se fue al campo de batalla que utiliza ahora el Tribunal de Justicia siempre que algo no le gusta, que es hablar de la autonomía del derecho a la Unión. La autonomía del derecho a la Unión es el gran Santa Santorum del derecho europeo, y sé que a Santiago no le gusta escucharme decir esto, es la manifestación penosa, yo lo lamento muchísimo, del Tribunal de su chauvinismo, del chauvinismo europeo, de no admitir, ¿verdad?, que por encima del Tribunal pueda haber nada. Y termino recordando que esa prueba o manifestación de chauvinismo tuvo su máxima expresión en el dictamen por el que el Tribunal de Justicia negó la posibilidad de que la Unión se adhiriera al Convenio Europeo de Derechos Humanos y estuviera sometida al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que no es muy distinta la razón de fondo, ¿no? Pero vamos, en todo caso, yo creo que había un prejuicio contra el arbitraje de inversiones entre Estados miembros de la Unión Europea, prejuicio que debo decir, y esto va a sonar muy contradictorio con lo que he dicho hasta ahora, que yo hasta cierto punto lo entiendo. Dentro del mercado único
que tengamos que acudir al arbitraje de inversiones para proteger inversiones teniendo los mecanismos del derecho de la Unión, pues a lo mejor tampoco tiene tanto sentido. Bueno, pues os vuelvo a agradecer muchísimo esas intervenciones y lo que lamento, porque con Santiago he hablado varias veces de este tema, pues no poder conocer la opinión del profesor Fernández Rozas al respecto. Yo coincido plenamente contigo, Javier, ¿eh? Y lo único que quisiera es que para aquellos, que no lo tuvieran claro, sobre todo en España, donde repito que se ha instalado en los últimos meses esa idea, y puse ese ejemplo de titular de prensa, que puedan pensar que la Unión Europea es refractaria al arbitraje, que lo olviden por completo. Incluso en la propia sentencia ACMEA, en el considerando anterior al que tú has mencionado, que es el 5, donde habla del distinto fundamento en los tratados y en el contrato, recuerda lo que ya dijo en Ecosuisse y dice: el arbitraje comercial, el Tribunal de Justicia ha declarado que las exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral, el objeto es que las partes quieren eficacia en el procedimiento, quieren rapidez, quieren resolver sus disputas cuanto antes. La eficacia del procedimiento arbitral justifica que el control de los laudos arbitrales ejercitado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tenga carácter limitado. Añada a continuación, siempre que las disposiciones fundamentales del derecho de elección puedan ser examinadas, el orden público, ¿vale? Pero la idea es el arbitraje, repito lo que había dicho antes, voluntariamente querido por las partes bien informadas en situación simétrica, no en situación de dependencia. Se fundamenta en la voluntad de las partes y ninguna autoridad pública tiene nada que decir más allá, naturalmente, de lo que sea, y eso sí que da para un curso entero, el orden público, que por cierto, en una búsqueda que he estado haciendo estos días para escribir sobre el llamado orden público económico, no he encontrado ni una sola mención en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del orden público comunitario. No. De orden público económico sí, unas cuantas, como parámetro para fijar el montante de las sanciones por el deterioro que producen. Pero ese concepto que se ha instalado en nuestra jurisprudencia del llamado orden público, con esto anticipo lo que quiero escribir dentro de unos días, es una entelequia. Pero José María, seguro que tienes una aportación interesante. En este sentido, ya pasó con Ecosuisse, que es el riesgo de trasladar sentencias fuera de su contexto. Y ese riesgo ya existía con Mostaza Claro y Astur Telecom. Mostaza Claro y Asturcom, tal como yo las he leído y las entiendo, dicen muy claro que solo estamos hablando de consumidores y que la Directiva de Consumidores declaró un objetivo específico de protección procesal. O sea, se estaba protegiendo lo que tú habías dicho antes, que no tuviera el consumidor que tomarse la molestia de irse delante del juzgado, pedir la anulación o ponerse a la ejecución. O sea, que había un objetivo procesal. El problema es cuando las sentencias que ha habido aquí en el TSJ de Madrid han dicho, no estamos hablando de consumidores, sino de una directiva que declara, y el Tribunal Europeo que declara que existe un orden público específico con protección específica procesal, lo traslada simplemente a decir, como esto es un caso de como tú has dicho, de situación de diferente poder negociador, en ese caso hay que proteger al más débil. Y eso, hasta ahora, no lo ha dicho ni... O sea, ese principio general no existe. Existe una directiva específica confirmada por el esto. Es posible que en el marco de las directivas MiFID se pueda, en algún momento, que todavía no ha ocurrido, pero pueda que en algún momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare también que hay algún tipo de protección similar. No ha ocurrido hasta ahora. Entonces, el peligro es esto, que la gente... Y eso entra incluso dentro de un peligro político
creo que más grande, que ocurre tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que es, antiguamente en los códigos de comercio, el comerciante tenía que ser responsable, tenía que informarse, y ahora parece ser que empecemos a aceptar ya no el consumidor, sino que ciertos tipos de comerciante no tienen que ser responsables, no tienen que informarse, no tienen que... Entonces, para mí, la protección del más débil, salvo en casos muy específicos en los que la ley lo establece o la normativa comunitaria, extrapolarlo a todos los casos, porque siempre hay una parte más débil y otra menos, y no siempre será tan claro. Y a mí me parece muy peligroso adoptar por principio que el comerciante puede ignorar las reglas del comercio. Y entonces creo que, y ya te digo que responde también a unos abusos pues, de la banca, de la tal, que a lo mejor la solución no es exonerar el cumplimiento de las normas de diligencia, sino imponer otras normas de información y tal a los sectores implicados, ¿no? Sé que es, pero en cualquier caso, a mí lo que me preocupa es la deriva de cosas que se han hecho para un sector específico, los consumidores, que se trasladen matemáticamente afectando todo el arbitraje. Igual que pues, lo que pasó con Ecosuisse, el riesgo de decir de que todo el derecho comunitario es orden público. No todo el derecho comunitario es orden público. Pero, bueno, incluso sabes que el caso de Batelé ha llegado a discutir y a lo mejor llegará algún día que el tribunal aceptará que incluso no todo el derecho a la competencia es orden público, que yo creo que algunos lo pensamos, pero que ahora mismo es difícil de defender. Pero bueno, entonces yo creo que hay implicaciones y hay riesgos que hay por eso que ir con cuidado. Entonces, a mí lo que me preocupa es a veces una cierta incomprensión, una cierta falta de cariño al arbitraje desde del Tribunal de la Unión Europea para que otras veces sí ha demostrado. O sea, que es un poco ese el peligro que me... Me gustaría hacer una pregunta. Perdón. Perdón. No lo había visto. Yo no es por aguarle la fiesta a Josep María, pero aquí tenemos un tribunal que es por el que nos tenemos que guiar, que es el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia en la que las dos partes reconocían que el cliente de una entidad financiera no era un consumidor, y entonces el Supremo ha decidido que, hombre, que no era un consumidor, pero es que, caramba, también había una gran diferencia entre una cosa y otra, y que entonces, pues que por analogía se le aplicaba la ley de consumidores. Y se le aplicaba la ley de consumidores a temas tan importantes como es la aceptación de un contrato tipo, de un contrato en unas condiciones generales de contratación. Eso es el primer contrato. Yo no quiero hacerte que no duerma esta noche, pero en fin, es así. La segunda comentario que yo quería hacer es que he creído comprender, a lo mejor lo he comprendido mal, que el Tribunal Supremo alemán había dictado en contra de la sentencia ADMEA diciendo que el convenio arbitral era nulo. Yo tenía una duda que quería ponerla a vosotras, compartirla con vosotros, que sabéis mucho más. ¿Es nulo o es que no es arbitrable? Buena pregunta. Debo reconocer que yo no he leído la sentencia. He leído un comentario que además no tengo inconveniente. Era un comentario en un boletín de un despacho de abogados extranjero, yo creo que de la cadena CMS, y por tanto lo que he leído es el comentario. El comentario era que el contrato era que la cláusula era inválida, que no existía, que la cláusula era inválida por ser contraria al derecho de la Unión Europea, por ser contraria al artículo 344 y el artículo 267. Y en virtud de la primacía se declaraba cláusula nula. Según, repito, no leí la sentencia, el comentario autorizado que leí esta misma mañana, si soy sincero. Me gustaría hacer una pregunta
indistintamente al profesor Rozas o a Santiago Martínez Laje, referente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿qué va a implicar para el arbitraje internacional y si va a beneficiar la Plaza de Londres como sede de arbitraje internacional? Bueno, yo empiezo por decir que todavía hoy, mañana quizá ya no lo puedo decir, hoy todavía yo sigo siendo un recalcitrante opinante de que no se llegará a consumar el Brexit, pero ya quedamos muy pocos, pero yo lo sigo pensando. Dicho esto, mañana probablemente ya no lo pueda decir, dicho esto, y muy brevemente van a pasar varias cosas de sentido contrario. Una que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí. El día en que el Reino Unido no sea parte de la Unión Europea, habrá 3 o 4 normas, principios del derecho de la Unión que hasta ahora el Tribunal de Justicia ha dicho que eran de orden público, en concreto, y tú lo has dicho bien, no todo el derecho, el artículo 101, ¿de acuerdo? El artículo 6 de la Directiva del 93 de consumidores está pendiente de saber si lo es ayudas de Estado o no. Entonces, en ese momento, la jurisdicción inglesa llamada a pronunciarse por un motivo de orden público sobre la validez de un laudo puede hacer lo que ya hace hoy la jurisdicción suiza. Muchos de vosotros sabéis, o algunos, que desde 2006, en la sentencia Terra Armata, el Tribunal Federal Suizo decidió que el derecho de la competencia de la Unión Europea no es orden público en Suiza. El resultado es, por tanto, eso sería favorable, hay algunos cárteles que resuelven sus cárteles en el sentido no del otro lado del Atlántico, acuerdos horizontales de repartos de mercados y de precios que resuelven sus diferencias ante tribunales suizos. Parece triste y lamentable, pero sobre todo porque lo que sabemos, y por tanto se puede producir a lo mejor un fenómeno similar, no lo sé, porque lo que también han visto esas sentencias es que cuando se trata de ejecutar el laudo en un Estado miembro, reaparece en España el artículo 46 o el artículo 5.1b o 2b del Convenio de Nueva York, y de nuevo tenemos el orden público y por tanto en la ejecución se pueden encontrar con la misma dificultad, ¿no? Hace 2 años, o año y medio, se hizo un coloquio en Bilbao sobre las consecuencias del Brexit en el arbitraje. Algunos de los que están aquí, estaban en Bilbao. Y hablaron muchas personas, muchísimas. Y al final del coloquio yo pregunté qué pasaba con el Brexit, porque ninguno de ellos mencionó nada de lo que iba a pasar. Yo creo que no va a pasar nada, absolutamente nada. Entre otras cosas porque el mundo del arbitraje y el mundo de la Unión Europea ya hemos señalado que son 2 mundos diferentes. Entonces, el mundo del arbitraje internacional, digamos, está administrado por las grandes firmas de abogados. Y son las grandes firmas de abogados las que hacen las reglas y las grandes firmas de abogados las que eligen las sedes, las que establecen y eligen las cortes de arbitraje. Entonces, obviamente, pues hay una corte de Londres y hay una corte de la Cámara de Comercio de París, que prácticamente todos los arbitrajes internacionales que hay en España van a esta corte. Entonces, determinadas modalidades de arbitraje van a la London Court, pero luego a la administración de esta, pero luego se busca la sede donde sea. ¿Qué duda cabe? Que, bueno, y aquí se ha puesto de relieve este fin de semana y no pude estar, desgraciadamente, pues hasta ahora había unos procedimientos arbitrales muy influenciados por el derecho anglosajón, las reglas de la IVA, y ahora han salido las reglas de Praga, es decir, que se une. Entonces las reglas de Praga pues es una autodefensa, es decir, del derecho continental. Yo no estuve, no sé, está aquí Gonzalo, pero yo no estuve en lo de las reglas de Praga, pero las reglas de Praga es otro golpe fuerte. Yo no creo que pase nada, es decir, que los grandes despachos de abogados seguirán buscando la sede más adecuada y, por tanto, bueno, pues que el modelo británico, es decir, cuando nosotros elegimos la sede, pues las consecuencias esenciales es el control del laudo arbitral
y el auxilio judicial, es decir, están los elementos esenciales para elegir la sede, bueno, pues esto no va a cambiar. Ya digo que el arbitraje y la Unión Europea no va a cambiar, por lo tanto es un falso problema. Es decir, es un falso problema. Entonces, claro, podemos estar hablando aquí años y años, pero son mundos distintos, y sobre todo en el arbitraje comercial. Por tanto, no va a cambiar nada, y quizá pues, se favorezca la Plaza de París, no lo sé. Yo creo que no va a pasar en ese sentido absolutamente nada, porque no hay ningún condicionante que pueda modificar el sistema. Ya digo que además de todo esto, para mayoría, las reglas de Praga están ahí y suponen pues, digamos, un elemento contra el predominio anglosajón que, por cierto, a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. A mí el modelo de las reglas de la IVA, pues ya las había aprendido, ya las manejaba, y ahora tengo que aprender otro. Bueno, pues habrá que aprenderlo. Pero, en fin, que eso del Discovery y todo eso, bueno, pues ya lo había aprendido, y ahora hay que aprender otras cosas. Ahora están con el Jura Novit Curia otra vez, estará Pedro de Miguel Feliz, que ahora han entrado las reglas de Praga, con el principio Jura Novit Curia ahí. Bueno, pues, en fin, pero bueno, esto es lo que yo veo, no veo especiales problemas al respecto. Allí, el abogado de la quinta fila. Sí, Gonzalo Estampa. Yo solo quería decir en cuanto a esta supuesta controversia que parece que Inglaterra se va y Inglaterra, una vez que se salga de la Unión Europea, va a desaparecer, es desconocer la historia de Inglaterra. En el arbitraje internacional, Inglaterra, digamos que es de los pioneros. La primera ley de arbitraje, si no me falla la memoria, es del año 50. La nuestra es del 53 y era buena pero olvidable. La segunda que hacen es del 75, cuando entran en la Unión Europea. Y la tercera es del 79 y son correcciones a la ley del 50. La ley del 96, ejemplo que aquí no seguimos, fueron 2 años de trabajo y 4 informes, entre otros, del señor Wolf, Lord Wolf, más cerca de 200 tipos de consultas distintas entre profesionales antes de dictar una ley que yo creo que es bastante modélica en muchos aspectos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo tienen asegurado, es decir, no necesitan a la Unión Europea. Recordemos lo que decían en la Segunda Guerra Mundial, que hay niebla en el canal, luego el continente está aislado. Y esa idea la van a llevar a rajatabla, con lo cual no creo que afectes más. Creo que si siguen haciendo la misma jurisprudencia y son tan inteligentes como lo han demostrado a lo largo de los tiempos, serán capaces de llevarse el gato al agua, dejarse de sandeces y atraer a su territorio aquellas controversias que Europa, no sé por qué motivo, se empeña en rechazar. No sé si es un motivo de alambique intelectual, de aburrimiento o de ganas de suicidarse, pero la verdad es que lo que están consiguiendo es que, curiosamente, como decía Santiago, las disputas sobre Europa y sobre derecho europeo se traten en países tan europeos como Suiza y Inglaterra. Es lo único que puede pasar. Muchas gracias. Al hilo de lo que ha dicho el compañero, quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. A don Santiago quería preguntarle, es una utopía, si pudiéramos tener aquí también una corte internacional de arbitraje, como la inglesa o como la francesa, y si usted supuestamente fuera un líder de un hipotético partido político, si lo llevaría en su programa y cree, que hay juristas muy buenos, que se podría eso desarrollar y conseguir. Y la pregunta para don José Carlos... Yo también puedo contestar a esta también. Sí. Para que no me quite. Encantado, sí, sí, adelante. Encantado. Bueno, y la, sí, sí, y la otra. Sí. La pregunta para José Carlos, una empresa española, me la invento, una empresa aragonesa de vagones de metro, pues que le vende vagones a Singapur, 10 vagones. Usted le cogen como abogado para redactar ese contrato la empresa aragonesa. ¿Usted qué cláusula pondría de arbitraje? ¿Con Inglaterra o sea, con la ley esta de Nueva York del año 58? ¿Qué pondría? Bueno, pues si había problemas con Singapur o lo que fuera facilito. Nada más. Muchas gracias. Yo te contesto a la primera, encantado. Como probablemente sabéis muchos de los que están aquí, hay desde hace tiempo, pero sobre todo seriamente en el último año y medio, un serio intento por parte de 3 o 4
de las instituciones arbitrales de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid, CIMA y también la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados, hay un serio intento de llegar a la creación, hay firmado un MOU, se ha avanzado bastante, pero estamos todavía muy lejos, porque hay un requisito fundamental y hoy se ha notado aquí y está en el ambiente. La elección de la sede determina la jurisdicción que se va a pronunciar sobre la validez del arbitraje, mientras la calidad de la jurisdicción que se va a pronunciar sobre la validez de los laudos no se mejore sensiblemente, va a ser muy difícil que se pueda elegir Madrid como sede. Doy una estadística por encima, solo. En Francia, en un año, lo he preguntado varias veces, en toda Francia se anulan 1, 2, ningún laudo en los últimos 10 años. En España, alguien tendrá estadísticas más recientes, yo sin haber seguido las estadísticas, solo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un año puede anular 6, 7 laudos. Bueno, por tanto, es muy difícil, por mucho que consigamos una institución prestigiosa, va a ser muy difícil convencer a los abogados de las partes de poner la Corte de Arbitraje Internacional de Madrid, porque, salvo que se haga el subterfugio, que ya me parece muy complicado decir, pero con sede en Toledo, o con sede en Valencia, o con sede en Zaragoza. Parece que no, ¿verdad? Entonces, esa es mi parte. Seguro que José Carlos... Bueno, yo no quiero herir ninguna susceptibilidad, lo que voy a decir, ¿no? Porque quiero decir la verdad, lo que pienso. Ya tengo una edad provecta y no ando por ahí buscando arbitrajes, ¿no? Que decir, si te portas mal no te damos arbitrajes, ¿no? Es decir, que no es eso, no es eso el tema. Aquí el arbitraje internacional está, digamos, dominado por las grandes firmas de abogados, las grandes firmas, las 10 o 12 firmas de abogados. Luego hay despachos vinculados. Entonces, en España, en una inmensa mayoría, se utiliza el arbitraje CCI. Digamos, esos despachos tienen presencia digamos, dentro de la organización. El grupo español de la CCI, que por cierto está en Cataluña, pues digamos, favorece el nombramiento de árbitros. En el fondo siempre son los mismos, es decir, que bueno, hay una repetición. Bueno, está bien, pero son los despachos los que quieren esto. Entonces, con en términos generales, ¿no? Es decir, no hay alguna vez que se va a un arbitraje, pero porque a lo mejor la otra parte lo exige. Pero los grandes despachos tienen, digamos, pero no solamente en España, sino que en otros países, yo, por ejemplo, pues en México, en Perú, bueno, Perú no exactamente, pero en otros países hay una corte. Entonces es el modelo, todos los arbitrajes internacionales van a la CCI y los arbitrajes internos van a una corte interna. Este es el modelo que hay. Entonces yo dudo mucho de que estos usuarios del arbitraje que tienen ya, diríamos, cubiertas sus necesidades y que tienen su estructura montada, puedan beneficiarse de una corte española. De una corte española con independencia de que aquí hay árbitros maravillosos, de que se fusionen las cortes. Creo que es decir, porque aquí hubo una corte durante muchos años, en una primera etapa, que fue la Corte Española de Arbitraje, que se crea en el año 79, con la idea de que las cortes de arbitraje de los colegios de abogados y de las cámaras de comercio llevaran el arbitraje interno y la Corte Española de Arbitraje llevara el arbitraje internacional. Yo estuve allí 20 y tantos años, luego me enteré que la Corte estaba para que no hubiera arbitrajes internacionales, pero me enteré 20 años después de estar en la Corte, ¿no? Y no hubo ningún arbitraje internacional en los 20 años de creación y en los que estuve. Entonces yo dudo mucho. Aquí también hubo, digamos, otros intentos, ha habido otras cortes que se han creado de ámbito iberoamericano que no han tenido el apoyo, digamos, masivo. Es decir, porque si no tenemos a los despachos detrás, pues la corte no funcionará. Y no estoy hablando del arbitraje interno, que es otra cosa, estoy hablando del arbitraje internacional. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en París, yo ahí discrepo, porque yo el año pasado anulé 2, y los anulé yo, por tanto, pues decir que yo he anulado laudos en París.
Es decir, que me dedico a eso. Y yo, si no veo mal. Por eso digo que alguno más se anula, pero vamos, muy poco. Lo que pasa es que no los ponen, ¿eh? Es decir, en Francia lo que pasa es que las decisiones de anulación son de 5 líneas. Es decir, no son como las de aquí de nuestro camarada Vijande, sino que son digamos, y entonces prácticamente yo no las puedo ni publicar en la revista porque no dicen nada, no dicen más que el fallo, es decir, que no entran en mayores consideraciones. Esto en cuanto a la primera pregunta, que se vincula a la segunda, de alguna manera. Si yo soy el abogado de una gran empresa, estoy en un gran despacho de abogados. Y entonces, pues el gran despacho de abogados me dice a qué corte voy a ir. Si yo soy de una pequeña empresa, yo defiendo pues, a una pequeña empresa, a Forjas Rodríguez, ¿no? Pues desde luego no iría a esta institución de arbitraje. A lo mejor iría al juez. Es decir, que depende mucho de quién sea la parte. Aquí obviamente en el arbitraje hay parte fuerte y parte débil. Y entonces, bueno, pues yo he tenido casos y desde luego he ido al juez, no he ido al arbitraje, precisamente depende de la magnitud de la empresa. Es una maravilla defender a una gran empresa en un gran centro de arbitraje como es la CCI. Yo he sido árbitro de la CCI en muchas ocasiones y he disfrutado mucho porque tú eres ahí el rey y funcionas. Claro, si tú defiendes a Repsol o a Enel, estas empresas. Ahora, si tú defiendes a una empresa árabe de Indonesia y tal, y a lo mejor la empresa indonesia me impone una corte en otro país. Es que depende no solamente de circunstancias, de cuál es la mejor sede. Aquí estamos, la sede es mejor, pues todas las sedes son buenas, quitando el caso de Madrid, ¿no? Vamos a ver si cambia ahora, el tribunal, que parece que está cambiando y tal, pero en general todas son buenas, en general. Bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, no funciona el auxilio judicial, juzgado 101, es decir, que Madrid no es una sede atractiva. Y, por tanto, pues veo, vinculado a ambas cosas, que una corte aquí tiene estos problemas. Yo creo que aquí todo está hecho y funciona bastante bien y la gente está contenta. Y cuando aquí hay cualquier acto arbitral, siempre vienen los de la CCI, que yo sepa. Luego, por tanto, pues, digamos, y cuando hacemos algo, lo hacemos con la CCI. Y bueno, pues nos va bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué es exactamente la CCI? Sí, la CCI es una organización. Pero la CCI es una organización que se creó en el año 1923. Digamos, es una especie de supercámara de comercio internacional, donde tiene una función de codificación de normas, es decir, hace muchas cosas, hace desde contratos tipo, cláusulas tipo, los Incoterms, convenios, reglas, etc. Y luego tiene una corte que es muy prestigiosa, la Corte Internacional de Arbitraje, que digamos, fue la que impulsó la ley modelo, es decir, tiene una gran fuerza, sobre todo en organismos de codificación. Y entonces, bueno, pues en los últimos años, porque hubo una época de coexistencia de cortes, había una equidistancia, estaba en América, la American Arbitration Association, la London Court, luego para asuntos de países del este, pues está el Instituto de Estocolmo, en China está CIETA, es decir, hay distintas cortes. Pero, digamos, la que están vinculados los asuntos españoles son fundamentalmente a la Cámara de Comercio, a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París. Esto es lo que hay, ¿no? Con independencia de que puedan actuar otras cortes. Las cortes españolas, pues prácticamente no tienen arbitrajes internacionales, no pueden administrarlos. Y entonces una de las cosas que llama mucho la atención es que se escriben libros y libros sobre arbitraje, o se dan conferencias sobre arbitraje, o se organizan coloquios sobre arbitraje, y solo se hablan de cuestiones de arbitraje comercial internacional, como la competencia, el principio de separabilidad. Son dogmas que los ha creado la CCI y que la verdad es que hay que respetarlo. Ha hecho muchas cosas. En el momento que ha salido la conciliación y la mediación, pues ha hecho cláusulas de mediación, se va adaptando a modalidades de arbitraje, con materia de transporte, en materia de construcción. Es un instrumento y además tiene dos cosas importantes la CCI. La primera se introdujo en los países del este, cuando los países del este entraron en el modelo del comercio internacional, pues la CCI
a través de la obra de Yves Dahan, que era el que estaba de secretario general, se introdujo para llevar todas las relaciones comerciales con los países del este, y en los últimos 10 años pues, ha conquistado prácticamente toda América Latina. Es decir, que América Latina, que estaba en manos de la American, es decir, había las cámaras de comercio, AmCham, había el arbitraje, un arbitraje muy vinculado a la mediación, las leyes de arbitraje tenían una función distinta, pues ha habido, hoy día, pues prácticamente todos los países, yo podría decirles uno por uno porque los conozco todos, pero quitando Haití, que no tiene arbitraje, y Cuba, que tiene la Convención de Ginebra, pues todos los países, incluso en los 2 últimos meses ha salido Argentina y Uruguay, que eran los 2 países que quedaban. Entonces tienen el modelo CCI y es el modelo, digamos, que se ha impuesto. Por el momento, ¿no? Por el momento. Luego a lo mejor aparece otra corte y la desplaza. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil competir con algo que está funcionando bien y que la gente está contenta, ¿no? Es decir, que no es lo que hay. Bueno, pues ya ha concluido el tiempo y muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a los ponentes y si alguno tiene alguna pregunta, pues ahora a la salida se la podrán contestar ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Hombre, ha estado fenomenal, ¿eh? Porque, es que ha sido a las 2 horas. 2 horas, porque yo, fíjate que estaba el profesor Asensio, a ver si me dijo, bueno, si no hay nada, intervengo yo, y no ha tenido que intervenir. O sea, que fenomenal.